una persona te manda a hacer algo mal hecho y tú lo haces, ¿está bien o está mal? No, líder, tú estás contribuyendo con eso, tú estás contribuyendo con eso, o sea, está mal, está mal. Ahora, nosotros tenemos que ver si había un concordato entre lo que eran del nivel de Zaqueo y el nivel de Mateo, para poder sacarle ese. Bienvenido a este su programa Tiempo de Conocimiento. Como siempre, para nosotros es más que un placer, un privilegio el poder enseñar la palabra del Señor. Hoy tenemos una enseñanza muy significativa, así que te pido que te quedes, suscríbete, activa la campanita y créeme que vas a ser edificado de una manera extraordinaria. ¿Sí o no, Gerardo? Amén, amén. Dios le bendiga a todos de manera muy especial. Nos sentimos sumamente agradecidos ya que Dios nos da una oportunidad más de tener un segmento aquí para edificar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Inmediatamente, Giancarlo, me gustaría leer la palabra. Bien, bien, vamos a hablar de lo que no sabías de los publicanos. Amén. Claro. Tremenda. Vamos a ver que Giancarlo nos enseña y qué podemos aprender y qué podemos aportar sobre este tema. Amén. Entonces nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Escúchalo bien. Era jefe de los publicanos y rico. Tenía su cuarto. El tipo tenía su menudo. Amén. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Amén. Giancarlo, nosotros sabemos que la palabra del Señor es infalible. Y me he dado cuenta que nosotros como ministro, como pueblo del Señor, hay cosas que las sabemos, pero para aprender más, a veces hay que desaprender algunas cosas, algunas corrientes, ya que nosotros somos muy dados a repetir como el loro. Sí, de hecho, por repeticiones, por causa de yo estar repitiendo, yo tenía, aproximadamente como 5 años predicando acerca de algo. Bueno, y eso podría decirse que fue algo que yo la repetí, o sea, no lo estudié a profundidad. Y recuerdo que yo en el instituto estaba hablando de eso y de, según lo que yo estaba leyendo por ahí, pero eso fue que yo lo repetí. Hay un grupo en el tiempo de Jesús llamado los cananistas, y cuando me preguntaron por la fuente, yo no supe responder. ¿Yo qué fuente? Yo no sé de fuente. Entonces ahí, lo que yo tengo 5 años predicando, pues yo no tengo una cayó. ¿Entiendes? Amén. Entonces ese es el problema de las muchas repeticiones. Amén. Entonces, hermanos, la intención de nosotros no es distorsionar ni dañar, es bendecir y aclarar algunas cosas. Entonces, Giancarlo, ya que nosotros somos una generación que viene con la intención de poder comprender y entender la palabra del Señor correctamente, me gustaría que dé la introducción a estos minutos que vamos a estar tratando lo que es la palabra y quiénes eran ese tipo de personas, los cananeos. Los publicanos. Bueno, los publicanos realmente es algo muy interesante hablar de los publicanos, porque mayormente la comunidad pentecostal, cuando tú le preguntas, en su mayoría conservadora, ultraconservadora, ya yo creo que reformados, ¿verdad? A veces tenemos una idea de eso. La mayoría de esa comunidad pentecostal, tú le hablas de los publicanos y ellos te van a presentar a los publicanos, claro que sí. Te van a hablar de Zaqueo y te van a hablar también de Mateo, quien aparece en el capítulo 10 del libro de Mateo, de su mismo libro, ¿verdad? Como discípulo de Jesús. Ahora, hay una diferencia entre Mateo y Zaqueo, porque Zaqueo tiene el título de jefe de los publicanos,
pero Mateo tiene el título de publicano. O sea que hay una diferencia de superioridad entre estas dos personas. Pero esto no radica aquí. Zaqueo, a pesar de que él es jefe de los publicanos, Zaqueo no es que tiene toda la autoridad. No. O sea, el emperador romano, ¿verdad? Como tiene dominio de todas estas tierras, tiene dominio de Palestina, que ese fue el nombre que se le dio, él subasta Palestina en Roma. Y cuando él subasta Palestina, arma la subasta, se reúnen los grandes publicanos romanos. Esos son los fuertes, los que están en Roma. Entonces, por ejemplo, él dice, la guasoba tengo 1 millón. Dice el emperador. Tú vienes y ofreces 1 millón, pero hay otro que ofrece 1.200.000. Y bueno, como ya tú has visto una subasta y sabes lo que es una subasta, el mejor postor se apodera de Roma. Amén. O gana la subasta. Entonces, este que gana la subasta se va a Palestina, pero no a recoger dinero. El tigre se va a Palestina con el fin de armar un grupo o 2 grupos. Y aquí que sale el grupo de los publicanos, que son como secretarios de ventanilla, por decirlo así. Estos tigres que están en los bancos, que tú vas, sí. Ellos son los que... Y también están los jefes de los publicanos, que son los que tienen el nivel de Zaqueo. Zaqueo no era judío. No era judío. Zaqueo, como jefe de publicano, era un general, ¿verdad? Que fue puesto por el publicano que está allá en Roma. Entonces, Zaqueo es el señor, el hombre, que se tiene que encargar de la recogida, del cobro de los impuestos. Entonces, ahora Zaqueo Serrano, ¿verdad? Tiene que cumplir con un papel muy importante, y es que Zaqueo tiene que sacarle a los palestinos, o al pueblo de Dios, los israelitas, lo que él se va a ganar, pero lo que hay que darle a los publicanos, ¿verdad? Que son del nivel de Mateo, pero también él tiene que sacar lo que el publicano, el fuerte, que está allí en Roma, tiene que ganarse. Entonces, llega una temporada en la cual el publicano que está en Roma tiene una entrada mayor que la del mismo emperador en Roma, para que tú veas la vuelta. Entonces, si ese tigre invirtió en la subasta 1.500.000, ¿sabes? Para poder ganar la subasta, ellos les habían sacado hasta 4 y 5 millones. O sea, fueron muchísimo más de lo que él invirtió. Más de lo que se había invertido. Entonces, todo eso sale de las costillas del pueblo. Entonces, aquí vemos un escenario, ¿verdad? Donde aparece este hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. El problema... Quiero que me excusen algo. Tú estás tratándonos de decir algo que yo sé que es interesante, pero yo quiero que tú llegues al punto donde nosotros radicamos y donde nosotros tenemos el error de la predicación de los publicanos. Bueno, yo digo que el error de nosotros es querer involucrar a todos los publicanos como ladrones. Yo digo que ahí está el error de nosotros, porque cada vez que se habla de publicano, nosotros tenemos la perspectiva, o sea, lo que nosotros pensamos de una vez, un ladrón. Bueno, de hecho, se utilizan los términos, tú lo que eres un publicano, tú lo que eres un ladrón. Entonces, el caso de Zaqueo, ¿verdad? Como jefe de los publicanos, que no era él, ¿verdad? Sí. Que era jefe, o sea, habían varios jefes de publicanos. El caso de Zaqueo, sí, él robaba de verdad. Pero él era un ladrón. Era un ladrón de verdad, pero porque Zaqueo robaba, yo no puedo involucrar a Mateo como un ladrón también. ¿Por qué? Porque Mateo es el publicano. Es como un secretario de ventanilla. Ven, yo soy el que cobro los impuestos y ya. Tú vas y me llevas y yo te facturo y se acabó. Bueno, eso es también, Giancarlo, abriendo un paréntesis, como la política. Como la política. La política. Mayormente, el político se conoce como un agente delincuente, ladrón, de cuello blanco. ¿Sabe? Que hay gente que están los delincuentes del bajo mundo y están los que tienen el cuello blanco. Los que tienen el cuello blanco son los que agarran masas, pero lo que queremos identificar aquí es que el hecho de que una cantidad muy, pero muy elevada
sea delincuente no quiere decir que no vea por lo menos unos cuantos Exacto. que se pueda sacar la cara por ello. Sí. Entonces, en el caso de Saqueo, sí, Saqueo se lo robaba, porque si él no se lo hubiera robado, o sea, él lo hubiera dicho, hey, voy a devolver todo lo que... O sea, él devolvió una cantidad significativa, porque él reconoció el error. Porque el problema no está en que tú, ¿verdad?, saques lo que te corresponde a ti, porque tú estás haciendo un trabajo, ¿verdad? Pero lo que le corresponde a los publicanos, que son de ventanilla, y que tú le saques también lo del publicano que está allá. Ese no es el problema. El problema es que tú saques más de lo debido. Y ahí es el detalle del odio, ¿tú me entiendes? De esas personas, del odio del pueblo de Dios, bueno, y de cualquier pueblo, ¿verdad?, que existían los publicanos. Ahí está el odio de ellos hacia esos publicanos mayormente, porque ellos robaban, o sea, tomaban cantidades que verdaderamente pasaban desde la expectativa y que la gente muchas veces no podía pagar. Pero ahora, como tú decías, nosotros no, cada vez que hablamos de publicanos, o cada vez que nos venga la palabra publicano en la cabeza, podemos pensar que todos eran ladrones. Porque en el caso de Mateo, yo no lo voy a poner como un ladrón, porque Mateo simplemente era un judío que cumplía, ¿verdad?, con un trabajo, estaba trabajando. Ahora, la culpa grande la tenían lo que era del nivel de saqueo, porque ellos eran los que se encargaban de imponerle a la gente lo que tenían que pagar, lo que saqueaban a la gente, un sinnúmero de cosas. O sea que cuando hablemos de publicanos, esa es la enseñanza que yo quiero dar. Cuando hablemos de publicanos, o sea, no tomemos los publicanos del lado como que ellos son ladrones, sino que verdaderamente dentro de una gran masa, vamos a decir, de 90, 80 personas que sean ladrones, de un 100, contándolo así, no necesariamente los 100 tienen que ser ladrones. Ya, Carlos, hay algo aquí que tú estás diciendo que me llama a mí la atención, y es que tú dices que Mateo, tú no lo consideras que sea ladrón, según una perspectiva tuya personal. Claro, eso mismo. Ahora, eso es una opinión que yo tengo, y te voy a hacer una pregunta dentro de esa opinión que yo tengo. Dale. Antes de yo opinar, te quiero hacer esta pregunta. Si tú estás en un trabajo y en ese trabajo tú tienes un superior, todos tenemos un jefe inmediato que nos da orden, nos dicen a esto, a aquello, a tal cosa, no haga esto. Si a ti una persona te manda a hacer algo mal hecho y tú lo haces, ¿está bien o está mal? No, líder, tú estás contribuyendo con eso, o sea, está mal. Ahora, nosotros tenemos que ver si había un concordato entre lo que eran del nivel de saqueo y el nivel de Mateo, para poder sacarle ese dinero a la gente, tomando en cuenta de que no todos los jefes de los publicanos eran iguales. Claro. Entonces, bueno, desde la perspectiva de Mateo, ¿verdad?, y saqueo, tendríamos que ver si existían, ¿verdad?, algunos concordatos entre jefes de publicanos y esos publicanos de ventanilla, donde le decían, oye, me vamos a buscarlo todo. Yo lo voy a hacer así, le vamos a sacar más dinero a la gente, así yo cobro más y así tú cobras más. Y así le mandamos más al jefe que está allá y queda más complacido con nosotros, y muy bien, el trabajo está fluyendo bien. Pero lo que yo digo es que no necesariamente todos tenían que ser así. Mira, Giancarlo, escúchame que te haya interrumpido. Conforme a lo que yo puedo analizar, conforme a la enseñanza que está dando nuestro hermano Giancarlo, que es muy importante que nosotros comprendamos que no obligatoriamente el hecho de que tú estés en el gabinete, tú seas uno más de los que delinquen, que hacen cosas incorrectas. ¿Entiendes? Pero si de algo yo estoy seguro, y es que casi siempre nosotros nos damos cuenta cuando algo está marchando mal. Mateo puede ser, yo no lo voy a juzgar, no lo voy a señalar, aunque él tuvo un arrepentimiento, pero donde yo quiero entrar, donde yo quiero llegar es que nosotros en la actualidad tenemos muchos funcionarios que profesan fe cristianas, que tienen conocimiento de la palabra. Dentro de la política, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, hay políticos que se dan devoto a que ellos son cristianos. Claro que sí. Y entre ellos hay pastores. Un ejemplo, yo un pastor que se estaba
eligiendo en Venezuela para ir con la candidatura de la presidencia de Venezuela y esas cosas. Y entre ese rollo, donde yo quiero entrar es que nosotros, para estar en el gobierno, tenemos que ser muy meticulosos. Hay tres cosas que yo creo que un cristiano no debe de hacer. O si no, directa o indirectamente va a cometer error y va a contribuir con la maldad. Con el tema principal, el robo. Ejemplo, un cristiano no debe de tener botella en el Estado. Un cristiano no puede tapar a una persona que esté delinquiendo. Y hay una ley que si tú agarras, Giancarlo, y me encubre a mí sabiendo que yo estoy haciendo algo malo, Un problema grave. tú también recibes condenación por esa causa. Tú coges cárcel, hablando de un término claro. No es que son colaboradores. Son colaboradores ambas. Entonces, el tema principal de Giancarlo y lo que nosotros hemos predicado con respecto a los publicanos, queremos decir que no todos tenían la misma corriente, no todos tenían el mismo enfoque, pero trayéndolo a la actualidad, el pueblo del Señor tiene que estar claro de muchas cosas. Que el hecho de que todos no seamos iguales, pero si navegamos en unas mismas aguas, nosotros tenemos que caminar lo más transparente posible. Porque tú tienes una opinión. Mateo, un ejemplo, no es ladrón para ti, el tipo no roba, pero él estaba en las aguas. Él sabía, no sabemos. Porque a veces tú recibes órdenes que tú no sabes. Un ejemplo, yo tengo 4, casi 5 años trabajando en el Estado, y en el tiempo donde se estaba dando la comida y esas cosas, yo me las juego, hermano. En el tiempo que se estaba dando la comida y esas cosas, yo vi cosas que yo decía, bueno, yo no puedo participar de esto. Pero dime, ¿cómo yo agarro y llamo a un jefe, donde todos los jefes, por lo menos los que yo conocía, estaban involucrados en lo que es la repartición, el saqueo? Ellos cogían esto, fulano coge esto y le damos esto al pueblo. Bueno, ¿Tú entiendes? es un problema eso. Entonces, no todos participaban porque dentro de ellos había cristianos. Y tú estabas ahí. Y no solamente yo, sino jefe mío, cristiano, veían la manipulación y sin embargo no hacían nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nosotros hacemos en el Estado si nosotros no vamos a contribuir y no nos la vamos a jugar para que las cosas marchen bien? Es un problema. Yo entré en un tema que es un poquito diferente a lo que tú estás hablando, pero en algo tiene que encajar. No, eso encaja total, en su totalidad, claro. Entonces, nosotros como ministros, como hombres de Dios, que muchos nos hemos involucrado en la política de una manera u otra, en mi caso, le dije, tengo casi 5 años trabajando en el Estado. Giancarlo, yo quiero que tú me des un resumen final y me explique lo que te pedí al principio de Mateo, el enfoque que tú tienes y lo que nosotros debemos de predicar con respecto a los publicanos, porque ya nosotros no podemos señalar a todo el mundo porque sean publicanos, porque quizá ahora no se llaman publicanos, pero pueden tener otro nombre. Bueno, ¿qué puedo decir, Serrano? Ya tú lo has dicho. El hecho de que yo esté en un ambiente donde la mayoría de los que están roban, no significa que yo robo, sino que muchas veces tú necesitas estar en ese ambiente para suplir ciertas necesidades, para cumplir con ciertas cosas, ¿verdad?, que se debe cumplir en la vida, con la familia, etc. Entonces, el problema no es tú pertenecer, el problema es que tú te contamines por ese ambiente que te rodea. Ahí está el problema. Entonces, yo creo que en vez de nosotros contaminarnos por ese ambiente, nosotros debemos contaminar ese ambiente con lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Entonces, en el caso de Saqueo y los publicanos de Ventanilla como Mateo, o sea, mi punto de vista de Mateo, yo no le echo culpabilidad a Mateo, porque Mateo, ¿verdad?, a pesar de que era judío y habían judíos que estaban en contra de este tipo de personas, o sea, él tenía que sustentarse de una manera u otra, estaba cumpliendo con un trabajo, y por encima de Mateo, ¿verdad?, estaba uno que era el que se encargaba
de hacer el saqueo fuerte, ¿verdad? De salir a buscar a la gente, de saquear las casas, y era el jefe de los publicanos. Entonces Mateo simplemente, eso es como un banco. En el banco, muchas veces tú estás atrasado, Serrano, y se dan un proceso de cosas que gente comienza a llamarte, que te van a sacar todo de la casa, y muchas veces se ha dado el caso, es que te embargan la casa y se llevan todo. Pero el que te dio el préstamo, el que te pasó el dinero cuando tú lo necesitabas, ¿tú me entiendes? O sea, no tiene nada que ver con eso. No. Ya eso pasa a otro departamento. Entonces, mi postura acerca de Mateo es esa. O sea, punto número uno, no todos los jefes de los publicanos necesariamente eran ladrones. No. La Biblia especifica que saqueo sí, o sea, dentro de un gabinete, ¿verdad? Donde está entrando el dinero, masa de dinero y que tú tienes el poder, muchas veces te viene el ego a la cabeza, te viene la avaricia, la codicia. Y tú dices, bueno, aquí es que yo me voy a hacer. Y más cuando tú eres una persona que muchas veces no ha tenido nada y que de la noche a la mañana, qué sé yo, o después de tanto coger lucha, y te pega un carguito que tú dices, ven acá, yo cojo demasiada lucha en esto. No, pero mira, Rosy, bueno, un tema muy reciente, nosotros casi no comentamos de esto y no hemos hablado, pero eso pasa también, porque eso viene a colación. Hay gente que están y no son, pero de repente son porque se dejan seducir. Hay gente que no respetan el dinero también. Fíjate, hay gente que no lo respeta. Y la Biblia dice que con lo único que se hace una comparación es hablando del mismo Dios, hablando de Jesús. No se puede servir a dos dioses, a Dios y al dinero. Quiere decir que el dinero tiene algo, hermano, ostentoso. Tiene una influencia grande. Tiene una influencia porque tú estás en la tierra y tú te vales de Dios, tú te vales de que Dios es que te sustenta, la fe y esas cosas, pero tú no vas colmado con fe, tú vas con plata. ¿Tú entiendes? Oye, a veces tú estás cogiendo una lucha fuertísima, varón, y un proceso fuerte que no hay ni por una leche, mira, fuerte. Que cuando se te abre la oportunidad, varón, de tú tener carro, casa, varón, aunque sea mal hecho, tú lo piensas y tú dices, wow, por banca. Si yo lo hago esta vez, cuando viene a ver, no se dan cuenta y no pasa nada, pero yo lo hago una vez, ¿verdad? Acepto la propuesta una vez, tomo la feria, pero después vuelve la feria por segunda vez, yo la tomo y tú me entiendes, y me entro en ese mundo, varón, de vanidades y esas cosas, y bueno, y me pierdo. Yo no entré con la intención de hacerlo. Pero ya. ¿Tú me entiendes? Por la influencia del dinero y mi necesidad era tan grande que yo tuve que hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya entrando, Giancarlo, en una conclusión, aquí hay algo. Eso es para todos aquellos líderes, aquellas personas que tienen oportunidad, que están entrelazados de una manera u otra con el dinero, con la política o con cualquier cosa que tenga que ver con plata. Trate de no hacerlo ni una sola vez. Si lo hiciste una vez, Va a tener que seguir porque hay pruebas de que ya tú participaste. Que hay gente a veces que entra, quieren salir, pero no pueden, brother. No puede. Hay veces donde ya tú nada más sales y es con los grilletes, pues. Si no es con los grilletes, tú no sales. Y ahí sí es fuerte. Entonces, pues, ¿qué tú me dirías? ¿Tú crees que hay personas que no han entrado en situaciones que ellos después se arrepienten? Entran en sí. Y dicen, bueno, yo voy a echar para atrás. Pero cuando ellos van a echar para atrás, soy como la mafia. Aquí usted sale muerto o algo, pero usted no va a salir de aquí. Entonces, si usted tiene oportunidad, usted está ahí dentro. Lo que no pase por su gabinete, usted no tiene que ver con eso. Por su departamento, como decía Giancarlo. Pero lo que está en su departamento, si Dios lo puso ahí a usted, marca la diferencia. Usted va a tener que jugársela, brother. Va a tener que jugársela, Giancarlo, porque es que está en tu departamento. Tú estás ocultando el pecado. Tú no puedes ocultar el pecado. Porque nosotros tenemos teoría, pero cuando nos vamos a la práctica, toditos los pecados te llevan al mismo lugar, al infierno. Sí, será. Y que había una diferencia entre Mateo y Saqueo. Sí, había una gran diferencia. Saqueo no es judío. El tigre no se le importa hacer un tipo no es temeroso, vamos a decirlo. Pero Mateo sí. Mateo es temeroso, varón. Esa gente, varón, o sea, vive la palabra, ¿tú me entiendes? Claro. Son dotos en esa ley, esas cosas. Entonces, independientemente de todo, o sea, Mateo tenía algo de parte de Dios. Diferente a Saqueo. ¿Tú me entiendes? Ahora, Saqueo después se interesa
¿verdad? Saber de Jesús, saber acerca de ese que anda trastornando todos los lugares que pisa. Porque a pesar de que el tigre tiene su feria, tiene su cuarto, o sea, había un vacío dentro de él, había algo que él necesitaba conocer que no sabía. Ahora, cuando Jesús le impacta, entonces, esa es la diferencia de Mateo y Saqueo. Saqueo no tenía nada de Dios, Mateo sí. Entonces, Ahora, ya Carlos, todo el que choca con Dios es un problema. ¿Viste? sí, es fuerte. Oye, era jefe y rico, pero se chocó con Dios. Jefe y rico, tenía relaciones con el emperador de Roma, Todo. el tigre tenía todo, estaba bien el tigre. Pero eso fue... Que había entre Mateo y también Saqueo, había una diferencia grande también en esos aspectos, hermano. Amén, 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 hermano. Dios le bendiga de una manera muy especial. En este día hemos traído una breve enseñanza de los publicanos. No todos eran ladrones, no todos eran delincuentes. Y la intención de nosotros es que usted profundice la palabra del Señor. Usted se enfoque en no ser un papagayo, un repetidor de todo lo que escucha, sino que estudie. Así que Dios le bendiga. Y este fue su programa, Tiempo Tiempo de Conocimiento.